Bienvenidos a otro SEAC Debate, un espacio donde hablaremos con expertos del sector inmobiliario y en especial del alquiler. Y a todos vosotros que nos estáis viendo, no os olvidéis de dejar un like y de suscribiros. Mi nombre es Edu Saz, soy arquitecto, inversor y divulgador sobre vivienda, ciudad y sector inmobiliario aquí en YouTube. Y para mí es un placer ser el moderador de este SEAC Debate. Hoy me acompañan Pedro Bretón, CEO de SEAC, Sociedad Española de Alquiler Garantizado, y Laura Guzmán, periodista, comunicadora financiera con más de 15 años de experiencia en medios como COPE y Telemadrid, y es creadora y presentadora del podcast Rompiendo el Mercado, donde explica economía y finanzas de forma accesible, enfocándose en la educación financiera, especialmente para mujeres. Bienvenidos Pedro y Laura, ¿qué tal estáis? Hola Edu y Pedro, encantada de estar aquí y hablar mucho de vivienda, de finanzas, de educación financiera, de hacerlo un poco traducible, ¿no? Para que todo el mundo lo pueda ir entendiendo, así que un placer. Genial. Muy buenas, pues nada, encantado de teneros con nosotros también aquí, de compartir este ratito, ¿no? Para que, como ha dicho Laura, poder hablar un poquito del sector inmobiliario, de educación financiera, que creo que es algo muy importante y que hay que ponerle el foco cada día más. Eso es, pues hoy vamos a abordar un tema que yo creo que a muchos les va a interesar, y es que está claro que el sector inmobiliario es uno de los más atractivos para invertir, pero a la hora de hacerlo pues muchas veces nos genera dudas. Por eso me gustaría comenzar preguntando, empezamos por ti Laura, si te parece. ¿Es la compra de vivienda ahora mismo en el mercado, en el contexto actual, una meta alcanzable para la mayoría de los jóvenes, o crees que es más bien una ilusión desfasada que no tiene mucho que ver con nuestro tiempo y que es más de cosa del pasado? Es alcanzable, pero yo creo que cada vez es más difícil y se hace más tarde, porque claro, al final comprar una vivienda para un joven en España es muy complicado, principalmente porque, o casi misión imposible, principalmente porque los sueldos no van acorde a cómo ha subido el precio de la vivienda. Es verdad que llevamos muchos años hablando de ese precio de la vivienda que cada vez sube más, pero también es cierto que muchas veces los jóvenes también quieren dedicar parte de esas ganancias que obtienen a otro tipo de cosas, como puede ser viajar, como puede ser salir, como puede ser ir a un restaurante. O sea, eso es así, pero es que están mezcladas ambas cosas. También es cierto que no es que esté solo disparado el precio de la vivienda, sino que también se ha disparado el precio del alquiler. Al final se encuentra en una situación muy complicada a la hora de querer emanciparse, ¿no? Y es cierto que realmente la tasa de emancipación en España sigue siendo bastante baja, o sea, está en torno al 15%, que si lo comparamos a nuestros padres, abuelos, ¿no? En 2008, justo antes de esa gran crisis financiera, para que nos hagamos una idea, esa tasa de emancipación juvenil se rondaba el 26%, estamos hablando de casi 12 puntos menos que entonces, ¿a qué se debe? No es solo por falta de ganas, que los jóvenes siguen teniendo ganas, pero también es verdad que preferimos destinar parte de ese dinero pues a otras cosas. ¿Cuántas personas conocemos a nuestro alrededor pues que han estado ya en Maldivas, que todos los veranos se van de vacaciones a no sé dónde, a no sé qué? No sé si un poco por las redes sociales, que también sabéis cómo va esto, pero es verdad que ves o quieres coger para ir a un restaurante a cenar, y yo no sé vosotros, pero tienes que hacer una reserva con, no sé, una semana de antelación, por lo menos en Madrid, que es donde yo vivo. Al final es verdad que se disparan ciertos aspectos. Entonces, bueno, pues yo creo que es muy complicado por los salarios, por un mercado laboral precario, con alta temporalidad también, con los sueldos bajos, pero yo también creo que las prioridades de los jóvenes han cambiado. Creo que se han unido ambas cosas para que es alcanzable, pero se tarda más, y luego el precio de la vivienda, que por supuesto está desorbitada y no tenemos las ayudas suficientes para poder dar ese paso. Necesitamos siempre ese apoyo de los padres o de abuelos, los que podamos tenerlo, para poder ir dando esos pasos. Yo creo que son dos factores claves a la hora de que se haya retrasado muchas veces ese momento de emanciparse. Y luego, por otro lado también, que es un problema entre comillas, pero claro, al final todos queremos vivir en ciertos sitios, porque es verdad que vamos a ver las viviendas libres pues fuera de las capitales o fuera de ciertas ciudades, y hay vivienda disponible, no es que no la haya, no es que haya mucha, pero la hay, pero al final pues todos queremos vivir en ciertos sitios. Entonces el encontrar el sitio adecuado para poder establecer esa vida familiar y tal también se complica, y yo creo que todo se está retrasando más de lo que estamos acostumbrados. Pedro, ¿cómo lo ves tú en tu caso? ¿Qué piensas sobre este tema?
Bueno, yo creo que es un tema complejo porque al final sí es cierto que vemos como que cada vez se trata de llevar a la gente joven a que se endeude antes para comprar una vivienda, y esto puede ser también un problema, ¿no? Porque ahora estamos viendo cómo se pretende ayudar, entre comillas, a la gente joven a que compre una vivienda financiando incluso el 100% del valor de compraventa. Para mí esto es un error porque al final el 2008 queda ya muy lejos, pero hay que recordarlo y aunque ahora mismo se compra una vivienda con tipos de interés fijo y no estemos en ese riesgo de que se nos vayan a disparar los tipos de interés, tenemos que tener en cuenta que una hipoteca sobre un valor de vivienda muy alto, al final los responsables vamos a ser nosotros y si luego no se puede pagar esta vivienda, vamos a tener una vivienda devaluada porque habrá bajado el tipo, si llegamos a ese momento es porque habrá sucedido algún tipo de crisis y la vivienda seguramente no valdrá tanto como valdrá en el momento de la compra y tendremos ahí una diferencia, ¿no? Que tendremos que asumirla nosotros. Y luego vemos siempre esto de comprar frente a alquilar, equiparando los precios. Tenemos que entender que cuando alquilamos, pagamos el alquiler y ya está. Y en el momento en que nos suceda algo, siempre podemos cambiar de alquiler. Cuando compramos la vivienda, hay una serie de gastos, los impuestos, los impuestos, el IBI, la comunidad. Tenemos una serie de gastos, el mantenimiento de la vivienda, que también hay que sumarlo a esa cuota, ¿no? Y además de sumarlo a esa cuota, si lo hacemos inteligentemente, tenemos que contar también con el dinero que hemos puesto nosotros de nuestro bolsillo, ¿no? De entrada, para también saber que ese dinero de alguna manera, si lo hubiéramos movido inteligentemente, nos estaría obteniendo algún tipo de retribución. Y luego otra cosa, yo a la gente joven que conoce a alguien y que enseguida se quieren ir juntos y quieren comprar una vivienda, lo que les diría es que si no tienes un futuro todavía establecido, comprar una vivienda te puede acarrear luego una serie de problemas, porque a lo mejor es que todavía no sabes si tu trabajo es tu trabajo definitivo, si vas a ir toda la vida. Yo soy de Zaragoza y vivo desde hace 21 años en Barcelona. Entonces, claro, si yo me hubiera sobrehipotecado en Zaragoza para comprar, estaría de alguna manera atado también a esa vivienda de allí, ¿no? Entonces yo creo que al final la gente joven, el alquiler es su mejor opción, y ahora mucha gente dirá, claro, pero es que el alquiler está por las nubes. Esto es lo que hay que tratar. Lo que hay que tratar, que es lo que a mí algunas veces no entiendo, ¿por qué decimos que queremos facilitar el acceso a la vivienda a gente joven y que les vamos a facilitar que se sobreendeuden? Pero ¿por qué no ofrecemos bonificaciones fiscales a los propietarios que alquilen viviendas a bajo coste a esta gente? Y no solo a la gente joven, en general. Yo creo que hay un rango de precios de alquiler que está dedicado a un perfil, gente joven, familias con más dificultades, y todos estos alquileres que se destinen a esta franja debería de tener una serie de bonificaciones fiscales por alquilar a un precio más económico. Al final lo que conseguiríamos es que el precio se autorregularía, ¿no? Y tendríamos alquileres asequibles sin que el arrendador, sin que el propietario sienta que tiene una pistola, ¿no?, detrás de la espalda obligándole a bajar el precio. Sería algo, pues, como hemos dicho, algo orgánico, ¿no?, algo natural. Y yo creo que al final el camino es este, porque al final todo este ataque que ha existido sobre los arrendadores, que ha ido bajando el volumen de alquiler, ha ido generando subidas de precios, y al final lo que conseguimos es que la vivienda de compra también siga subiendo, porque al final hay mucha gente que ahora no está comprando porque quiera comprar, está comprando por obligación. Si me permites, Edu, antes de pasar a otro tema sobre los puntos que ha comentado Pedro, el alquiler es verdad que está por las nubes. De hecho, un poco en relación a lo que estás diciendo, Pedro, hay muchísimos inversores, es decir, inversores inmobiliarios que al final tienen 5 o 10 pisos, pero ellos viven de alquiler. Eso hace muchas veces reflexionar. Hay gente que te dice, pero bueno, vamos a ver, si te puedes permitir un piso o una vivienda, ¿por qué sigues viviendo de alquiler? Y ellos lo explican, y es porque al final sacan más rentabilidad con esos pisos alquilados
que ellos comprar una vivienda en un sitio determinado. Al final les sale más caro. Entonces ellos consiguen esa rentabilidad y dicen, no, muchos de ellos dicen, bueno, no descarto en un futuro comprar una vivienda, pero ahora mismo prefiero, como decías tú también, esa movilidad, muchas veces laboral o muchas veces porque, bueno, queremos encontrar el sitio oportuno donde yo quiero, pues ya asentarme la cabeza, ¿no? Y formar una familia. Y es verdad que yo creo que eso es un punto importante. Y luego lo que hablaba un poco también de esa movilidad de la gente joven. Antiguamente, pues era muy raro ver a una persona cambiar de trabajo cada, no sé, 5, 10 años. Hoy es algo habitual. Yo, por lo menos dentro de mi círculo de amigos, ves cómo van cambiando de trabajo y a veces eso también requiere cambiar de localidad. Antes estábamos más, no, pues yo soy de Madrid, tengo aquí mi familia, pues me quedo en Madrid. Bueno, hoy en día es verdad que hay trabajos que están trabajando en Bali, ¿no? De forma, pues eso, no tiene por qué ser presencial con las nuevas tecnologías y ayuda también a decir, bueno, pues de momento quiero vivir así, pero puede que mientras, eso sí, como también destacaba Pedro, saques esa rentabilidad un poco de ese ahorro que vas teniendo, pero puedo vivir en cualquier otro lado y prefiero vivir de alquiler, pues también es una opción, o sea, no es todo comprar casa hoy en día. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que habéis sacado dos grandes temas que yo creo que inciden mucho en la vivienda, que son la economía, por supuesto, pero también la cultura. Porque si nos comparamos pues, con hace 20, 30 años, creo que culturalmente la sociedad ha cambiado mucho. Ahora, todas las relaciones, como decías Laura, son mucho más líquidas, las relaciones personales, las relaciones laborales. Yo que soy arquitecto, conozco a muchísima gente que estudió conmigo que pues ha acabado en otros trabajos que no tienen nada que ver a priori, como puede ser, pues, yo que sé, la moda, la comunicación. Y luego, por otra parte, está el tema de la educación, porque yo creo que la cultura, y más relacionando estos dos conceptos, la cultura y la economía, la cultura financiera creo que es súper importante a la hora de ir tomando decisiones en tu vida a medida que empiezas a ser pues un adulto pero joven todavía y empiezas a tomar decisiones financieras, ¿no? Quería ahora trasladaros la siguiente pregunta. ¿Qué papel creéis que juega la educación financiera en la dificultad que enfrentan los jóvenes actualmente para acceder a una vivienda en propiedad? Si quieres, Pedro, empezamos contigo en este caso. Sí, mira, ¿qué papel juega la educación? Hay una pregunta que o sea, respecto a esto que me hablas de la educación, te voy a responder con, creo que lo que más tiene que ver al final es la programación, ¿no? Yo me acuerdo desde el 2001 que empecé en el sector inmobiliario, siempre le preguntaba a la gente, ¿y usted por qué quiere comprar una vivienda? Y la gente siempre me hacía la misma respuesta, siempre me daba la misma respuesta, lo preguntara donde lo preguntara y a quien lo preguntara, y era porque vivir de alquiler es tirar el dinero. Nos han inculcado esto desde pequeñitos y de ahí no salimos. Y yo algunas veces decía, pero ¿usted cree que vivir de alquiler es tirar el dinero, pero comprar un coche no? O sea, tenemos, ¿no? A mí me hace gracia porque al final nos compramos un coche, pagamos 30, 40 mil euros por algo que automáticamente vale un 10, un 15% menos en cuanto nos dan las llaves, pero vivir de alquiler es tirar el dinero y es que realmente hay una falta de educación financiera muy importante, pero en las escuelas, yo creo que aquí los niños cuando ya están en primaria, yo creo que a partir de sexto deberían de empezar a ya saber un poco qué es el dinero. Yo me acuerdo, yo con mis hijas hago este juego algunas veces, ¿no? Yo les doy una paga para que ellas compren lo que ellas quieran comprar, que no está dentro de los planes normales, y cuando ellas quieren comprar algo y ya se han gastado la paga, yo les hablo de los préstamos y les digo, ok, tú necesitas 10 euros, yo te los voy a dar. Sé que esto va a sonar un poco usurero, pero es que tengo que hacerles los números rápidos. Digo, yo te voy a dejar 10 euros, pero me vas a tener que devolver 11. ¿Vale? Un 10%, tengo que hacer los números redondos. Entonces, para mí es importante que ellas entiendan que a lo mejor ahora no es el momento de comprar, no es el momento de hacer esto, porque si lo hago dentro de 2-3 semanas, me voy a ahorrar este dinero, ¿no? Entonces, hemos vivido muy acostumbrados al dinero fácil a cambio de intereses,
y no somos conscientes realmente de esto, ¿no? Y bueno, yo creo que hay un libro que deberían de enseñar en cualquier colegio, que es el de Padre Rico, Padre Pobre, que esto lo explica prácticamente todo, y realmente también creo que realmente es porque no interesa, ¿no? Porque si interesara, esto yo creo que no estamos descubriendo realmente aquí nada mágico, ¿no? Esto es algo que yo creo que cualquier persona que está un poco en este sector lo tiene clarísimo. Sí, creo que la educación financiera es importante, pero tampoco creo que hay que caer en el error de culpar a las víctimas, o sea, de culpar a los jóvenes, porque creo que esa educación financiera es que no ha habido nunca, y es verdad que los cambios sociales han estado ahí. Yo creo que también implica mucho que vivimos en un entorno estructuralmente tóxico, y al final lo que la gente hace es, cuando muchas veces se da de bruces con ellos, cuando dice, ahí va, ¿por qué no soy capaz de ahorrar? Ahí va, pero que quiero comprarme un piso y pensaba que era más fácil, me meto a mirar hipotecas, por ejemplo, o quiero alquilar y me piden una serie de requisitos que no entiendo. Entonces, claro, el problema es que tenemos que empezar, como decía Pedro, tenemos que empezar antes con esa educación financiera, y muchas veces también apoyo a Pedro porque muchas veces somos los propios padres los que deberíamos impulsar, que yo también lo hago con mis hijas, impulsar poco a poco a hablar de dinero. Si es que hoy en día te juntas con amigos y hoy en día todavía decir lo que ganas al mes parece un tabú, no puedes decir lo que ganas al mes. O no sé, Edu, tú que también te mueves en el mundo inmobiliario, inversores inmobiliarios, no puedes decir que tienes 10 pisos o 5 pisos que has comprado para alquilar porque eres el malo de la película. Eso es así, o sea, hoy vivimos en esa sociedad. Aún así, la educación financiera ayuda mucho, muchísimo. O sea, es una herramienta que yo creo que defensiva, esencial en este entorno que tenemos totalmente tóxico. Al final, no van a bajar los precios de la vivienda, porque eso es así, tiene que venir una catástrofe para que eso ocurra. Llevamos hablando del boom de la vivienda y de los precios, no sé la cantidad de años, Pedro, tú sabrás mejor que yo y Edu, pero llevamos muchísimos años, no este año ya. Esto es insostenible, a mí me recuerda como la deuda de los gobiernos, que también vemos en las noticias, ¿no? Esto es insostenible, pero ¿cuántos años lleva esto siendo insostenible? No, esto es el fin, pero ¿cuánto tiempo lleva siendo el fin? Entonces, creo que la educación financiera es fundamental. Hay conceptos, pues no sé, el TIN y el TAE, que es algo que tenemos que saber todos, pero no porque te vayas a comprar una hipoteca, sino por los créditos, ¿no? Lo que está hablando de Pedro precisamente, que habrá gente que diga, bueno, pues si le estás dando 10 euros y le cobras 1 euro, tampoco está mal. Oye, míratelo bien, porque lo mismo no estás entendiendo bien todo. Entonces, creo que es algo fundamental, creo que ayuda, y a la vez creo que también los usuarios o la gente joven huye de la economía. Por desgracia es así, y al final también porque muchas veces utilizamos tecnicismos, los que entendemos un poco, no lo hacemos accesible. No es lo mismo hablar de esta camiseta que me acabo de comprar en no sé qué tienda y mira qué perfil más guay que llevo, y te ponen los enlaces de Zara de tal, o maquillaje para el mundo de las mujeres, que sin embargo el mundo de las finanzas. Pero sin embargo, sí, yo, por lo menos desde que llevo un poco dedicada a esto de la divulgación financiera, me di cuenta que cada vez hay más personas interesadas, y más personas que a la vez muchas veces se preguntan, o se hacen preguntas que no se atreven a preguntar. Entonces, tenemos que ser un poco accesibles, los divulgadores financieros, para intentar que esas personas sean capaces de hacer esas preguntas y de poder ayudarles, siempre a través de profesionales, que yo siempre lo digo. En mi caso, yo soy periodista, y lo que hago, por ejemplo, en Rompiendo el Mercado, es entrevistar a los expertos y luego la gente que vaya decidiendo a base de esas experiencias y lo que nos van contando. Pero, por ejemplo, en el caso de la hipoteca, si sabes un poco de educación financiera, que es lo que hablaba un poco Pedro, no es lo mismo ser joven y decir, bueno, yo me voy a querer comprar una casa, porque siempre a los ahorros hay que ponerles nombre. Es decir, si yo no le pongo nombre a ese ahorro, me lo voy a gastar. O sea, eso es así. Pero el ahorro puede ser para un viaje, puede ser para mi jubilación, o puede ser porque me quiero comprar, pues no sé, un móvil, el iPhone, no sé cuánto que acaba de salir. O sea, es ponerle nombre, luego depende de cada uno. Entonces es importante ponerle nombre a ese ahorro. Y en el caso, por ejemplo, de las hipotecas, no es lo mismo decir, me quiero comprar una casa, voy a empezar a mirar, a me quiero comprar una casa de cara a 10-15 años. ¿Por qué? Porque lo importante es que ese ahorro que vas a destinar para tu hipoteca, por ejemplo, o para alquiler, cuando te quieras marchar también de alquiler, que también es una opción, cuando estás en casa y te quieres pensar en comprar vivienda o irte de alquiler, si es una inversión más a largo plazo, es decir, todavía no voy a empezar a mirar, puedes asumir mayor riesgo, porque es así, la inversión, cuanto más riesgo, más rentabilidad. Ojo, que también lo puedes perder todo.
aunque hay siempre algunos instrumentos, no lo sé, porque es verdad que muchas veces cuando hablamos de ello, muchos pensamos en depósitos, por ejemplo, se me están ocurriendo, y sin embargo en depósitos, que al final es un dinero que tienes ilíquido, o sea, es decir, que si el día de mañana tú estás mirando una vivienda o te quieres ir de alquiler y necesitas ese dinero en un depósito, aunque te suene maravilloso porque no tiene muy poco riesgo y tal, no lo vas a poder coger, o sea, vas a tener, te van a penalizar por adquirir ese dinero. Entonces es verdad que hay algunos instrumentos como pueden ser esos fondos de inversión para esas personas que están empezando a, oye, pues venga, que me quieren emancipar, ¿no? Voy a mirar alquiler o voy a mirar hipoteca, como pueden ser, no sé, los fondos de inversión o los fondos indexados, que son más fáciles, incluso una cuenta remunerada que también es más accesible, menos rentabilidad por supuesto, si es una inversión a corto plazo. Luego a largo plazo pues tienes instrumentos, no sé, como la bolsa o fondos de inversión, pero con mayor riesgo, que también puedes utilizar. Pero yo creo que es fundamental primero ponerle nombre a ese ahorro, es decir, ¿para qué voy a destinar este dinero? Sacarlo, por supuesto, una vez que te llegan los ingresos. Eso creo que es el número, vamos, la clave cuando se hablan de el secreto principal a la hora de ahorrar. Ese es el número uno, el coger, según te llegan los ingresos, separar ese dinero para los diferentes objetivos que tú tengas. Si es a largo plazo, siempre utilizar instrumentos que sean, pues eso, que tengan algo más de rentabilidad, también tienen un poquito más de riesgo, y si es más a corto plazo y lo vas a poder necesitar, pues tener una cuenta remunerada que, aunque no estén dando mucho ahora, pero tienes a lo mejor un 2 o un 3% que va bajando según el tipo de interés, o por ejemplo, no sé, un depósito o algo así, pero cuando no vas a necesitarlo en ese mismo momento. Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo, chicos, con con casi todo lo que habéis dicho. Creo que desgraciadamente, yo creo que el tema cultural de las finanzas tiene mucho que ver, al haber un vacío tan grande en la educación desde que somos pequeñitos, tiene mucho que ver con la familia en la que creces. Yo creo que la relación con el dinero, y esto me he ido dando cuenta con los años, la relación con el dinero que tienen las personas normalmente tiene mucho que ver con la herencia de su familia, es decir, con la relación con el dinero que tenían sus padres. Yo me he criado con gente que tenía padres en una muy buena posición económica y que después tenían como muchos problemas para afrontar ciertos pagos, para llegar a fin de mes, y no lo entendían. Y luego he visto cómo normalmente esa relación, podemos decir, tóxica con el dinero se ha ido trasladando finalmente a los hijos. Así que yo creo que ahí hacéis muy buen trabajo de darles esa educación desde pequeñitos a vuestros hijos. Y luego, por otra parte, esa carencia que existe en el sistema educativo en cuanto a las finanzas, que se puede suplir en cierta manera, al menos con un poco de intención de ahorro dentro de las familias, después, cuando la gente llega a ser más mayor, veo que incluso estudiando una carrera universitaria, a no ser que sea de economía o de ADE, también la gente sale muy poco preparada en este aspecto. O sea, yo tengo compañeros arquitectos, gente médica, que no sabe prácticamente ni lo que es el IRPF. Y en ese aspecto creo que hoy en día las redes sociales son las que están, digamos, liderando la información. Creo que hemos hecho entre todos al final un nicho que cada vez es mayor dentro de las redes sociales, donde hablamos de no solo de emprendimiento, sino de finanzas, de inversiones, y dentro de este nicho creo que en los últimos años han surgido también una tendencia que quiero saber qué pensáis vosotros, una tendencia que cada vez es más creciente hacia las inversiones inmobiliarias a través de plataformas digitales que te simplifican mucho el proceso, porque al final pues tú simplemente no compras una propiedad que tiene mayor dificultades de entrada, sino que con un pequeño ticket puedes acceder a inversiones más grandes. ¿Qué pensáis de esto? ¿Creéis que es una oportunidad para democratizar la inversión a un mayor número de usuarios? ¿O creéis que hay riesgos que este tipo de plataformas conllevan, que los inversores más novatos no están teniendo en cuenta? Empezamos, si queréis, por ti, Laura, en esta ocasión. Vale. Pero bueno, podéis ir contestando uno a otro, no hace falta que esto sea un partido de tenis. Venga, estupendo. Bueno, a ver, yo creo que están ayudando, pero a la vez generan cierto respeto, porque yo creo que cada vez somos más conscientes de lo que implican este tipo de plataformas. Yo creo que no se pueden comparar con la inversión inmobiliaria. O sea,
estás invirtiendo en un inmueble, pero al final cuando alguien invierte, por lo menos aquí en España, esa visión de invertir en un inmueble o de comprar una vivienda, al final es algo como de hacer crecer mi patrimonio. Y aquí no, aquí es más una inversión donde, bueno, yo invierto un dinero, eso lo dejas ahí móvil, es verdad que pues puedes invertir a partir de 100, 200 euros. Ojo que soy la primera que utiliza dentro de mi círculo de inversiones, utilizo el crowdlending y el crowdfunding para invertir, pero es verdad que tiene cierto riesgo, que inviertes en un inmueble pero que no llega a ser tuyo, porque al final tú lo que estás invirtiendo es en un préstamo, o sea, tú estás dejando dinero. Entonces, se compara porque yo creo que también es lo fácil, ¿no? Porque es lo que entendemos en España, lo hablábamos al principio, esa inversión inmobiliaria, el comprar un inmueble es algo que aquí está en España muy, pues es algo que llevamos viviendo toda la vida, es donde han invertido nuestros padres, etcétera, lo tenemos muy agregado, ¿no? Pero al final creo que no es comparable. Luego hay que tener mucho cuidado con estas plataformas, o sea, tienes que mirar mucho todas las garantías, si realmente tiene el visto de la CNMV o qué visión tienen, ¿no? O sea, qué plataformas realmente tienen ese visto bueno. Tienes que darte cuenta también de que no, como decía yo, que no es un inmueble que sea tuyo, que estás invirtiendo en ese préstamo. Entonces hay algunas plataformas que, verdad, que tú ves las rentabilidades y dicen, jolín, es que me están ofreciendo unos retornos del 8%, del 12%, superiores a la de muchos productos tradicionales, pero debes mirar exactamente qué es lo que te están dando y también, en mi punto de vista, creo que es algo esencial ver cuántos primero, la experiencia que se tiene y de esos proyectos que ya han salido, cuáles se están retrasando, si se han retrasado muchos, si se han llegado a cancelar, porque bueno, todos tenemos presente lo que pasó no hace mucho con una plataforma de este tipo y al final a todos nos recuerda a ello, ¿no? Todos los que nos movemos en el mundo de la inversión. Entonces, creo, como resumen, creo que sí están haciendo un papel importante, creo que no se puede comparar con la inversión inmobiliaria o con comprar un inmueble tal y como lo entendemos aquí en España, pero bueno, creo que es un producto de inversión que, entendiendo los pros y los contra, invirtiendo poco dinero, porque al final es verdad que puedes hacer esa primera prueba por 100, 200 euros, pues bueno, es un producto más al cual bueno, pues tienes que vigilar y puede ser rentable, pero también recuerda que si no lo entiendes bien, como yo siempre digo, o te prometen que es todo maravilloso, pues muchas veces no estás invirtiendo, lo que estás es apostando y no es lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta, yo creo que por lo menos esos 3 factores que son imprescindibles. Pedro. Pues, a ver, yo prácticamente el discurso me lo ha quitado Laura. Porque... es que nos hemos puesto de acuerdo antes de entrar y... es que básicamente eso, yo también he utilizado alguna... No he utilizado ninguna plataforma, lo he hecho a través de alguna persona, una persona que conozco y que tiene un club de inversores, ¿no? Mediante estos préstamos participativos, ¿no? Pero es cierto que, claro, cuando accedes a sobre todo plataformas y plataformas online, ¿no? Pues tienes que tener mucho cuidado y sobre todo tienes que entender lo que estás haciendo. Es cierto que es el modo más real del inversor, donde tú al final pones el dinero, otros hacen el trabajo y tú cobras te retornan tu dinero más esa rentabilidad, pero tienes que tener en cuenta que al final, claro, si no quieres hacer un trabajo de investigación de la empresa donde le estás depositando el dinero, pues bueno, yo creo que al final tienes que tener confianza, ¿no? O alguien que ha trabajado con estas plataformas o haber trabajado ya con ellos, tener una cierta experiencia. Al final, como hemos dicho antes, Laura lo ha dicho muy bien, hay mayor rentabilidad, mayor riesgo. Es cierto que estas plataformas, cuando hablamos de un 8, un 10, un 12%, nos asustamos porque estamos acostumbrados a tipos de interés del 2, del 3, del 2,5 y tampoco es real. O sea, realmente comprar una vivienda, comprarla, reformarla y venderla, puedes obtener un 30% de rentabilidad en un año si lo haces bien. Los fondos en 2008 se adjudicaron viviendas por 10, 15.000 euros y ahora valen 150.000 euros porque compraron mucho volumen, ¿no? No es lo mismo. Yo me acuerdo que hablabas con el banco y te decían, no, es que tengo un fondo que me ha comprado 1.000 viviendas. Compraban sin verlas, estén como estén. Obviamente los precios, ellos tenían un mayor riesgo, compraban muy económico y ahora venden muy alto. La rentabilidad
es exagerada. Entonces, un 30% de rentabilidad para comprar una vivienda y venderla en un año es fácil de conseguir si sabes lo que estás haciendo. Por lo tanto, si tocas con un fondo que saben lo que está haciendo, que te dé un 8, un 10%, no debería de ser motivo de desconfianza. Para mí al final la desconfianza viene pues del comportamiento general, y al final pues indagar e intentar entender un poco quiénes son y qué es lo que han hecho, ¿no? Ver un poco el recorrido. Al final yo creo que si lo que queremos realmente es depositar el dinero, obtener una rentabilidad, este tipo de plataformas son bastante positivas, son muy buenas, porque no nos van a dedicar ni tiempo ni esfuerzo para poder obtenerlo, y al final pues si nos dan un 8 o un 9%, pues es estupendo, ellos que ganen cuanto más mejor. Otra cosa que sí que se ha hecho, que sí también es bastante... está también de moda, yo lo he hecho también con algunos conocidos, es, oye, somos 5, tenemos esta inversión, ¿cuánto tenemos cada uno? Entramos en esta inversión, y a partir de aquí yo conozco esta inmobiliaria que me lo va a gestionar, me lo va a vender, y cuando tenemos la venta repartimos el beneficio en base al porcentaje. O sea, también animar un poco a la gente que tenga inversiones, que no solo miren su dinero, sino que a lo mejor pueden generar entre varios conocidos su pequeño fondo, ¿no? Y poder acceder a inversiones que realmente hoy por hoy sigue habiendo muy interesante. Todavía tenemos viviendas 40, 50 mil euros que están vendiendo los fondos, y que son pisos que se pueden vender muy bien y obtener una buena rentabilidad. Si lo que no queremos es alquilar y lo que queremos es compro, vendo, obtengo rentabilidad, y paso de tener un pequeño capital de 40, 50 mil euros a hacer crecerlo poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final lo importante es... como ha dicho Edu, ahora mismo hay muchas plataformas, YouTube está lleno de información ahora mismo, y yo creo que lo más importante es animar a la gente a que intente encontrar qué tipo de inversor es. Sí, yo creo que por eso es lo primero que deberíamos hacer cualquiera. O sea, cualquiera deberíamos plantearnos, porque es verdad que tú te metes en YouTube, o sí, sobre todo YouTube, o bueno, en redes, Instagram también, y empiezas a ver tantas ideas de inversión que todas te gustan, porque todas son maravillosas. Oye, es una cosa que a todo el mundo le va fenomenal, inversión inmobiliaria genial, no lo sé, fondos indexados, por ejemplo, que yo hablaba, también fenomenal, el que invierte en dividendos, bueno, estupendo, pero tú como crítico primero tienes que ver ¿qué inversor soy? Porque hay, por ejemplo, traders, yo tengo amigos que son traders, que está muy criticado el trading, pues yo tengo amigos que son traders que dicen, oye, a mí me va muy bien, pero escucha, también en un día puedo perder un 50%, porque el trading es así. Yo siempre lo digo, yo no sería capaz de hacer trading, y yo no viviría. O sea, estaría por las noches pensando en, habré puesto bien el stop, a ver si... O sea, no viviría directamente, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo principal es conocerte a ti mismo, ver qué tipo de inversor somos, y luego creo que es algo fundamental. Llevamos mucho tiempo con el mercado, con un mercado maravilloso. O sea, es que no hemos vivido unas grandes caídas en ningún sentido. O sea, hemos vivido pequeños bajones, pero no hemos vivido una caída importante en el mercado desde hace mucho tiempo. Tienes que vivirlo para ver qué tipo de inversor eres, porque es muy fácil hablar de no, yo invierto aquí que sé que tiene cierto riesgo, pero me da más rentabilidad, y ostras, cuando luego tenemos una caída importante, lo mismo estás aquí que aprietas así como diciendo, a ver qué es lo que pasa, ¿sabes? No pensaba yo, tienes que tener estómago para ello. Entonces yo creo un poco lo que dice Pedro, que te tienes que conocer como inversor, ver las opciones que hay y luego ser muy crítico, porque es verdad que las redes, como decías Edu, nos ayudan mucho en la educación financiera, pero a la vez nos dañan mucho, porque también, bueno, todos lo sabemos, y hay gente pues que intenta sacarle partido a esto todo lo que pueda, prometiendo maravillas pues que muchas veces no lo son. Otras veces sí, pero muchas veces no lo son. Entonces tienes que conocerte como inversor y luego ser crítico. Yo siempre lo digo, no me sigas solo a mí en Instagram o en YouTube, en Rompiendo el Mercado, no. Sigue también a Edu, sigue también a otro, y sé crítico, ves las diferencias que hay entre unos y otros, y con lo que tú te conozcas como inversor, tomas tus decisiones financieras. Pero eso sí, empieza ya, porque vamos tarde. Yo siempre, cuando me preguntan, vas tarde. O sea, con tus ahorros y con la inversión, vamos tarde desde ya. Entonces, empieza ya, conócete, empieza con, pues eso, con pequeñas inversiones, con fondos indexados. Fijaos, el otro día yo tenía una conversación
hablando con un grupo de amigas que llevan mucho tiempo trabajando de cuentas remuneradas. Y claro, me decían, pero eso tiene un peligro. Y yo, pero ¿qué peligro tiene una cuenta remunerada? Madre mía. Sí, os lo juro, o sea, esto es verídico. Y no, porque es que yo tengo mi dinero en el banco y eso ya, y yo, bueno, y la inflación no pasa nada, ¿no? Tu dinero, o sea, ahí está. Y yo, si una cuenta remunerada, yo simplemente es aprovechar los tipos de interés que, por desgracia, están bajando. Es bueno para las hipotecas, por ejemplo, y para préstamos, pero es verdad que para los inversores ahorradores, bueno, pues nos perjudica un poquito más, ¿no? Porque nos dan menos rentabilidad, pero una cuenta remunerada, yo es que es lo mínimo que tienes que tener, o sea, lo mínimo, tu dinero que además es líquido, que puedes ir sacando, tu nómina, tenerla en una cuenta remunerada, y a partir de ahí, pues hay productos, hay instrumentos muy facilitos, como son los fondos indexados, por ejemplo, o los ETFs, que, jolín, que al final no tienes que preocuparte demasiado, y luego si quieres ir dando pasos más allá, pues los vas dando. Si es que hoy en día oro, bitcoin, si es que tenemos de todo. La cosa es conocerlo y empezar. Si es que una vez que empiezas a ver cómo esa bola de nieve, ¿no? Como siempre se dice, va poco a poco, va creciendo, pues oye, fenomenal, es que es lo que hay que ir viendo. Y si luego, por ejemplo, te decides a un inmueble o a esa inversión inmobiliaria, pues también. Si es que yo siempre lo digo, no hay una inversión mejor que otra, es la que mejor vaya contigo. O sea, yo creo que es algo esencial. Tienes ejemplos como lo acabas de decir, los ETFs, por ejemplo, si lo que no quieres es grandes riesgos, los ETFs de oro respaldados 100% por oro físico. O sea, la gente todavía se piensa, bueno, compro oro, pero ¿qué hago con el oro? ¿No? El oro no lo tienes que tener. Compras ETFs, el oro está en el banco, y si tú lo quisieras, automáticamente te lo transforman en oro, y si no, pues lo recuperas tu dinero, y al final el oro es una apuesta segura, porque el dinero en el banco, como bien has dicho antes, a una media del 2,5%, no es lo mismo ganar un 2,5% cada año de tu dinero que perder un 2,5% de tu dinero por tenerlo en el banco. Yo siempre he dicho que el dinero hay que moverlo, porque si no, coge moho. Entonces el dinero tiene que estar en continuo movimiento, y tengas 10, 15, 20 mil euros, porque la gente muchas veces que nos pensamos, no, pero oiga, es que yo para invertir, es que yo no tengo dinero, tengo 20.000 euros. 20.000 euros, con 20.000 euros es perfecto para empezar. Compras un pisito, pides una hipoteca, porque puedes pedir una financiación y entre el banco y tú compráis el piso, lo arregláis, lo vendéis, vas a transformar esos 20.000 a lo mejor en 30.000 o en 25.000, pero ya estás haciendo algo, ya estás haciendo que tu dinero crezca de alguna manera, no puedes dejarlo quieto en el banco. Entonces, siempre decimos lo mismo, pero yo creo, lo que animaría es que el que tenga cualquier mínimo de interés es simplemente coger, hacer números y hacerse un traje a medida, porque en la inversión inmobiliaria hay muchos trajes para cada tipo de inversor, y simplemente es saber cuál te puedes poner, cuál te entra. Yo no puedo comprar un piso para alquilarlo, pues lo voy a comprar, lo voy a vender, voy a hacer que aumenten mis ahorros, y cuando tenga un dinero suficiente, porque yo siempre aconsejo esto, digo, si tienes poco dinero, compra, vende, haz esto varias veces. Si has empezado con 20, cuando tengas 40, los 20 sigues haciendo lo que hacías antes, y con estos 20 compras un piso, hipotecas y lo dejas en alquiler, y te das cuenta que tienes un piso alquilado y sigues teniendo el mismo dinero que tenías al principio. O sea, simplemente la diferencia es tiempo. Me parece muy interesante esto que comentas de ir cambiando tu estrategia con el tiempo, y como decía Laura, ir al final informándote, y informarte al final te sirve para tomar decisiones informadas y para analizar tu situación en cada momento, porque al final pues eso, las inversiones son tan diversas que uno a veces se pierde. Y yo, por ejemplo, como creador de contenido que colaboro con algunas de estas plataformas de inversión, crowdlending, crowdfunding inmobiliario, me pasa un poco que hay tantísima oferta que hay un trabajo previo muy importante de saber diferenciar, oye, ¿qué le voy a enseñar a mi audiencia? Cosas que yo ya conozca, que haya testado. Me gusta siempre trabajar con partners pues que sean muy de confianza, porque al final, aunque yo no esté recomendando como tal una inversión, sí que me gusta que la gente que me escuche pues sepa que lo que yo estoy recomendando está de alguna manera avalado, testeado por mí. Y por recoger un poco el guante de una cosa que dijiste al principio, Pedro, que se me ha quedado ahí en la mente,
decías que todo el mundo te comentaba la famosa frase de que alquilar es tirar el dinero, ¿no? Que se me ha quedado ahí porque estaba pensando, claro, es que en un país o en una sociedad con una falta como la que tenemos de educación financiera, pues claro, y donde normalmente las familias han ido creando patrimonio a través de la propiedad inmobiliaria, pues es lógico, yo creo, pensar esto, porque al final no consideran que haya otro vehículo de inversión para poner tu dinero, ¿no? ¿Creéis que ahora mismo se está rompiendo ese mito de que es mejor comprar que alquilar entre los jóvenes a día de hoy? Bueno, yo creo que al final, volvemos a lo de antes, al haber tanta información ahora mismo, yo creo que lo que se está es empezando a poner en duda pues estas antiguas creencias donde al final tú terminas la universidad, encuentras tu trabajo, te casas, te compras una casa, un coche y tienes hijos, ¿no? O sea, esto al final era un poco lo que todas las personas tendríamos que hacer, ¿no? Me ha faltado el perro o el gato, porque algunas veces algunos son de perro y otros de gato. Entonces... Bueno, ya se tienen más perros y gatos que hijos, ¿eh? Muchas sí, veces. sí, ahora sí. Ya es uno más y soy la primera que tiene perro y niños, ¿eh? Yo tengo todo, el pack completo, pero sí es verdad que hoy en día se tienen más perros y gatos que incluso niños. Que niños, sí, claro, cada vez se está poniendo un poco más en duda todo esto. También al final es lo que has empezado diciendo tú, Laura, es que cada vez los jóvenes es como que tienen otras perspectivas, no quieren viajar, ¿no? Entonces, que yo creo que también es importante, al final cada uno tiene que encontrar su camino. Y ahora mismo, pues igual que el dinero, como ha dicho Laura, es el gran tabú y la especulación, ¿no? Es el gran... la gran maldad del universo, claro. Entonces yo creo que cada vez se va rompiendo un poco todo esto y la gente cada vez está empezando a hacer números, ven en el alquiler esa libertad de poder actuar, de qué pasa si yo tengo que cambiarme de domicilio de trabajo, no estar atado a un sitio en concreto. Ahora, pues como he dicho antes, nos movemos mucho más, trabajamos más desde otras zonas. Tú eras de Madrid y eras de Madrid, yo era de Zaragoza y era de Zaragoza y me quedaba ahí hasta el fin de los días. Ahora esto ya no es así. Entonces yo creo que gracias a toda esta información la gente va abriendo un poco los ojos. ¿Qué es mejor, comprar o alquilar? Que es la gran pregunta que siempre se hace. Yo desde mi punto de vista tengo muy claro que una persona debe de empezar alquilando y que debe de utilizar la compra como vehículo de negocio. O sea, es decir, compro para alquilar, obtengo rentabilidad, no me voy a endeudar para vivir, me voy a endeudar para generar beneficios. Y todo esto, que cuando lo empiezas a escuchar dices que eres un especulador, lo que yo respondería a estas personas es que no se trata de especular. Se trata de que tenemos una bolsa de las pensiones que tiene 138.000 millones de deuda. Que me gustaría que estas personas que ven la especulación como algo negativo se piensen que si hay una cajita que tiene 138.000 millones de deuda y ellos tienen que cobrar las pensiones de ahí de aquí a 30 años, me gustaría que piensen de dónde va a salir el dinero. Porque la gran mentira de las pensiones es que lo que yo trabajo sirve para pagarme la pensión. Y lo que yo trabajo y lo que nosotros estamos cotizando sirve para pagar una parte. Porque la otra parte es deuda de las pensiones que se pagan hoy. Entonces, dependeremos de nuestras pensiones, de las personas que trabajen dentro de 20-30 años. Entonces, yo creo que hoy por hoy lo más inteligente que hay que hacer es empezar a crear nuestro colchón financiero, porque dentro de 15-20 años, y a lo mejor ya no se trata solo de esto, se trata de que por causas, por circunstancias de la vida, podemos quedarnos sin poder trabajar. Y es importante no depender de por dónde va a salir el sol hoy, por aquí o por aquí, no. Tener un pequeño colchón, pues no es lo mismo encontrarte a tus 50, 55, 60 años sin poder trabajar y sin confianza en cobrar unas pensiones, sin tener nada, a tener un par de pisos alquilados que de alguna manera te van a estar aportando unos ingresos. Entonces esto no se trata de especular para conseguir
bañarnos en dinero, no se trata de esto, se trata de conseguir seguridad para el día de mañana poder tener una vida digna. Entonces, porque ya sabemos, todos los que estamos aquí sabemos lo que va a pasar de aquí a unos cuantos años. Cada vez la edad de jubilación se va ampliando y llegará, nosotros seguramente, no sé, a los 80 nos jubilaremos. No lo tengo claro. Si nos dejan. Entonces, yo creo que al final, comprar o alquilar, yo siempre creo que para vivir debes de vivir de alquiler, debes de comprar para alquilar y generar rendimiento, y si te vas a hipotecar, hipotecate para comprar una vivienda para alquilarla. Y una vez que tú ya tengas tú dices, entonces que nadie nunca compra. Sí, puedes comprarte una vivienda, la que a ti te guste, porque entendemos que hay veces que nos gusta tener una vivienda de diferentes características, ¿no? Pero esto hazlo cuando ya tengas de alguna manera tu plan establecido ya en orden, ¿no? Porque, claro, la planificación es esencial, y si no tenemos planificación llegará un momento que nos llevaremos a algún susto, ¿no? Entonces, cada persona es diferente, pero yo creo que 100% optaría por la opción del alquiler. A ver, yo creo que sí, es verdad que es un mito que se está resquebrajando a pasos agigantados, un poco por el sistema actual, un poco porque no tenemos las ayudas, un poco por esa visión, también un poco decía Pedro, de cada vez alquilar en vez de comprar, pero aún así sigue siendo como parte del patrimonio. Yo, por ejemplo, si me haces la pregunta entre qué prefieres, alquilar o comprar, todavía yo, como Laura Guzmán me refiero, tendría mis dudas, ¿eh? O sea, no sabría muy bien qué decirte, porque al final también es como, bueno, es que si yo tengo mi casa, que aunque me haya endeudado, pero es mía, es mi casa. Al final, si voy compro 3 inmuebles, lo invierto en ellos, los alquilo, pero viene una crisis y esas personas se van, que como digo yo, en algún momento, o sea, en algún sitio tienen que vivir la gente. O sea, al final eso es importante también, que la población también, cada vez vamos siendo más, aunque tengamos menos hijos, pero todavía somos más porque vivimos más años. O sea, eso es así. Entonces, yo es verdad que en ese punto de alquilar o vender y comprar, tengo mis dudas. Pero sí es verdad que yo creo que los jóvenes cada vez optan más por primero el alquiler. O sea, estoy totalmente de acuerdo con Pedro. Primero tienes que probar el alquiler, porque al final, a la hora de comprar, voy un poco al discurso de antes, a la hora de comprar no nos vale cualquier cosa. O sea, yo no voy a comprar, no es lo mismo comprar una vivienda para vivir Laura Guzmán que una vivienda que a lo mejor yo quiera comprar para invertir, ¿no? Para alquilar, como está diciendo Pedro. Y luego también es verdad que en muchas ocasiones se les critica a los inversores inmobiliarios, y muchas veces lo que hacen es comprar viviendas que están destrozadas. O sea, en ocasiones son viviendas que están destrozadas, que las reforman para que puedan vivir ahí pues las personas que sean. Sí, es verdad que luego está el alquiler por habitaciones, etcétera, que luego es verdad pues que se hacen, pero no lo veo malo entre una cosa y otra. Sí es verdad que creo que ya no es igual, que la sociedad ha cambiado en ese sentido, que no es tan importante tener una casa, porque al final hay gente que también dice, bueno, mira, yo vivo de alquiler y lo que me estoy ahorrando de esa hipoteca, como decía Pedro, pues al final o bien invierto en inmuebles, que está muy bien, pero también puedo invertir en otros productos financieros que también me están dando rentabilidad. Entonces al final eso es diversificar. Entonces tengo mis inmuebles, tengo tal, ¿por qué voy a comprar una casa cuando no estoy convencida a lo mejor todavía de ello? Entonces sí, yo creo que es un mito que poco a poco vamos perdiendo, pero también creo que es importante el ir formando nuestro patrimonio, como cada uno quiera. Y vuelvo a insistir a lo que hablábamos Pedro y yo antes. Conócete como inversor, conócete como ahorrador, ves tomando esas decisiones, empieza ya. Pero es importante que poco a poco hagas crecer ese patrimonio, porque al final va a llegar un día en el que, como dice Pedro, yo ya estoy convencida que no voy a tener pensión, o va a ser una pensión mínima, porque sin pensión es muy difícil que nos dejen, porque se saldría la gente a la calle, no por otra cosa, pero que vamos a tener una pensión mínima. Entonces vamos a tener que tener esos ingresos de otra forma. Lo justo para que no salgamos a la calle, ¿no? Eso es, nos van a tener ahí en una línea, ¿no? En el borde de la línea. Para que no salgamos a la calle, que yo muchas veces, y desde aquí no quiero que salgamos a la calle ni mucho menos, pero dada la situación actual, yo muchas veces digo, pero ¿cómo no estamos en la calle? Me da igual quién esté en el gobierno, o sea, ni un lado ni otro, que me da igual, que es la situación general, no solo en España, sino a nivel mundial, o sea, hablo en general. El sistema en general. El sistema en general, que está podrido, si me permitís directamente, o sea, está podrido, aquí se están enriqueciendo quienes se están enriqueciendo, hacen lo que quieren con nosotros, pero escucha, que como yo insisto, los restaurantes llenos, y que vas a irte ahora en vacaciones a la playa y dices precios desorbitados y 100% de los hoteles
hoteles casi completos. Preocupación. Sí, exactamente. Sí. Es como, ¿de dónde sale este dinero? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué me estoy perdiendo? Pero bueno, oye, a lo mejor hasta que no nos metan un latigazo, y cuando vienen los latigazos, como digo yo, las crisis vienen de golpe, esto no se avisa, vienen y de repente te lo encuentras, pues ahí vamos a tener un problema grande. Entonces, aquellos que hayan hecho los deberes de la forma que quieran, hayan empezado a generar ese patrimonio, pues vivirán un poco más tranquilos que aquellos que viven al límite y no han empezado a hacer absolutamente nada. Ya no te digo cuando lleguemos a las pensiones y nos jubilemos, si nos jubilamos, como dice Pedro, que yo no lo tengo tampoco muy claro. Yo quería hacer un comentario porque sobre esto, ¿no? Al final, que al final cada uno tiene que decidir, como hemos dicho, qué es lo que con lo que se siente más cómodo, ¿no? Comprar, alquilar. Pero o sea, hacemos unos números rápidos, ¿no? Si yo me quiero comprar una casa y tengo 300.000 euros, la casa donde yo quiero vivir cuesta 300.000 euros. Yo al final siempre el ejercicio que digo es ¿cuánto vale esta casa de alquiler? Una casa de 300.000 euros, el alquiler debe estar en torno a 1.400, 1.500 euros, más o menos de media, ¿no? Vamos a ponerle 1.600 por tirar un poquito más a la alza. Con 300.000 euros tú puedes comprar 3 pisos que estarán entre 800 y 850, vamos a poner 800.000 euros, a mí me gusta ir siempre redondeando. 3 pisos por 800 euros son 2.400 euros al mes, que al final te están generando esos... o sea, lo que yo siempre digo es, puedes comprarte 3 pisos, alquilarlos, vas a cobrar 2.400 euros cada mes y tú vas a poder vivir de alquiler en esa casa. Que si luego no estás cómodo, no estás a gusto, siempre te vas a poder mover. Es más fácil vender un piso de 100.000 euros para recuperar tu capital que una casa de 300.000, porque las casas cuando ya tienen según qué valor, es como que al final cuesta más encontrar a un cliente que te pague el valor de la casa. Y siempre de alguna manera es como que vas a estar más atado, ¿no? O sea, ves a lo mejor urbanizaciones de casas de altos precios donde la gente pues se jubila y ya quieren salir de la casa porque tiene mucho trabajo, son casas que valen 800, 900.000 euros y están un año y medio esperando a venderlas, porque claro, es cada vez más difícil, ¿no?, encontrar este tipo de perfiles. Entonces, si realmente el objetivo y tú encuentras una casa de alquiler cumple tus necesidades, esto es un poco donde yo me refiero, ¿no? A valorar, ¿no? Que puedes tener tu patrimonio, al final lo tienes ahí y dices, bueno, el inquilino a lo mejor no me paga. Bueno, para eso está SEAT, te voy a garantizar el pago del alquiler. ¿Se puede marchar el inquilino? Lo volverás a alquilar. Alquiler hoy por hoy es poner un anuncio, por cada piso tienes 25 personas esperando para visitar la vivienda. Y por otro lado, yo te quería hacer una pregunta, Laura. Perdona, Edu, que te voy a romper. Porque lo tengo aquí apuntado y digo, no podemos no hablar de las refinanciaciones. ¿Qué opinamos de las refinanciaciones? Porque estamos hablando de hipotecas. Hay que dejarle... Yo creo que la gente necesita escuchar algo sobre las refinanciaciones. Pues a ver, yo creo que la refinanciación de hipotecas, claro, me imagino que te refieres. Sí, de préstamos. Porque de préstamos. ¿Cuánta gente te encuentras, no, que te dice, oye, es que voy muy justo, pago mucho y voy a refinanciar y a agrupar préstamos? Un peligro. Pedro, o sea, yo directamente creo que es un peligro porque al final es endeudarte más. Es que volvemos al principio, ¿no? Nos quejamos de cómo estamos endeudados a nivel país, a nivel mundial, la deuda, pero es que los primeros que estamos endeudados somos nosotros, que es que nos compramos todo a plazos. Porque como aprendimos cuando estaban pues los tipos de interés, estaban a cero prácticamente, estamos acostumbrados hasta comprarnos, no sé, o sea, algo de 300 euros a plazos, pues no pasa nada, porque como lo pago a plazas, mira, a mí me pasaba con un familiar que en el Corte Inglés, bueno, que es una firma muy conocida por todos, como tiene la tarjeta, todo, no porque no tenga posibilidad de pagar eso, es como me dejan pagarlo poco a poco, aunque no le vayan cobrando nada, pero le cobraban por la tarjeta. Yo decía bueno, a ver, o sea, no te están cobrando por esa financiación, pero al final te están cobrando por otro lado, tienes otro tipo de gastos. Entonces, lo de al final, pues eso, juntar todo y refinanciar, decir, no, es que
no sé, me he metido en un viaje. ¿Cuánta gente no conocemos ahora en verano que para irse de vacaciones pide préstamos? O sea, a mí es que me parece algo, de verdad, fuera de lo común. O sea, no es algo que, si tú tienes tus finanzas bien y has hecho bien los deberes, no pidas un préstamo para irte de vacaciones, pídelo por necesidad, para hipotecarte, para invertir, para algo así. Bueno, invertir, por ejemplo, en una hipoteca, en un inmueble, me refiero, para hacer otro tipo de inversiones. Yo no sé hasta qué punto, sobre todo con los productos que tenemos hoy en día, que puedes invertir con poco dinero, tendrías que hacer eso, pero por lo menos haz los deberes, ten en cuenta bien todo exactamente de tus finanzas, y luego puedes endeudarte, esa deuda buena que muchas veces se habla, pero para eso, para invertir en inmuebles, para invertir, hacer un gasto grande en ese sentido, para reformar ese inmueble, para algo así, pero poco más. Pero es que hoy en día vivimos en el mundo del préstamo y no pasa nada porque no lo tenemos en cuenta. Entonces yo creo que es algo nefasto, Pedro, o sea, directamente es algo habitual, pero algo que como sociedad hace mucho daño. Sí, tirar balones más adelante, ¿no? Porque al final la trampa de la refinanciación es esta, es que tú al final dices que me baja la cuota, ¿no? Es que te baja la cuota, pero porque te están estirando los años. O sea, al final algo que habrías pagado en 15 años ahora lo vas a volver a pagar a 20, 25 años, y al final es la deuda perpetua, ¿no? O sea, siempre con... Bueno, ya se está empezando incluso a hablar otra vez de algo que desde el 2008 ya no se hablaba, que era de las hipotecas heredables. Sí. Ya vamos a empezar a sacar hipotecas a 70 años, cuando al final lo que habría que hacer es tratar de generar que los precios bajaran de una manera orgánica, en lugar de generar que la gente se endeude más. Pero al final tampoco me sorprende que las políticas vayan así, porque el endeudamiento de un país va en base a refinanciación. Sí. O sea, los países están comprando deuda, o sea, están pidiendo préstamos para pagar la deuda, o sea, están en continua refinanciación, ¿no? O sea, realmente los países están colapsados de deuda, y no colapsan del todo, pero ¿por qué? Porque siguen cogiendo dinero y pasándolo de un lado a otro. Y porque nos van subiendo los impuestos. Claro, o sea, sí, claro, o sea, al claro. final Y porque se imprime dinero también. Y porque se imprime dinero, o sea, al final, quien va a pagar todo esto somos nosotros. Hay algo muy sorprendente, y es que siempre cuando le dices a alguien, oye, ¿por qué no pides una hipoteca para comprarte un pisito y alquilarlo? Es algo como que, oh no, pero esto es mucho riesgo, pero ¿cómo voy a hacer esto? Pero en cambio es lo que tú has dicho, me voy al banco, le pido 15.000 euros, me voy de vacaciones, termino de hacer 4 cositas en casa, y esto no lo veo en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que hay que hacerse mirar un poquito esto, porque es importante que empecemos a trabajar, que al final es nuestro futuro, que realmente nosotros esto lo decimos y aquí nadie está poniendo... pon el código para... No. Aquí lo que queremos es hablar de algo que nos gusta y de que las personas cada vez intenten, pues como ha dicho Laura, tener sus finanzas más saneadas, porque realmente es algo necesario, que es que de aquí a unos años lo vamos a sufrir. Fíjate, tener tranquilidad financiera, que yo creo que es un término, no libertad financiera, que oye también, pero tener, por lo menos vivir con cierta tranquilidad financiera. Y eso es tan fácil como hacer un Excel, ver tus ingresos, ver tus gastos, ver de dónde puedes quitar, como, no lo sé, o sea, hay gente que vive al límite y dices que no me da. Escucha, todo el mundo, si haces bien los números, a todo el mundo le da para ahorrar, aunque sean 50 euros, y no te digo más. 50 euros. Esos 50 euros, en vez de irte a tomar un café todos los días en el trabajo, te lo llevas de casa en un termo, que yo soy la primera, por ejemplo, que lo hace, te lo llevas en un termo, escucha, ese dinero lo metes en un fondo indexado, en tu cuenta remunerada, aunque sea poquito, y sigues ahí estando el dinero, lo tienes líquido para utilizarlo, pero te va dando algo. Al final tienes un montón de opciones para poder sacar rédito o rentabilidad a ese dinero sin tener, pues eso, grandes 50 gastos. euros al mes. 50 euros al mes, 20 años, es un capital importante si lo haces trabajar. Claro. Si lo tienes en una caja debajo de la cama, no, pero si lo haces trabajar, 50 euros al mes... Es mucho. Yo creo que es algo que realmente nos lo podemos quitar cualquier persona de cualquier otra cosa. Y oye, si por salir a comer una vez menos al mes... voy a tener una tranquilidad financiera, como tú dices, el día de mañana, yo creo que es algo que es muy importante y que hay que tenerlo muy en cuenta. Que escucha, que yo no hablo del frugalismo, de estar tampoco en casa metidos como ermitaños sin poder...
Que no, o sea, no es eso, es que parece, pero ¿sabes lo que pasa? Yo cuando muchas veces utilizo este discurso de 50 euros al mes, hay gente que me dice, buah, para 50 euros al mes me voy a cenar con 3 amigos y ¿para qué voy a ahorrar? 50 euros al mes no me da nada. Claro, porque lo ves mes a mes, aquí tienes que tener una visión a largo plazo. Si tú tienes una visión a largo plazo, exactamente, al final va creciendo, 600 al año. ¿Y el tipo de interés? Eso es, te va creciendo, o sea, por eso digo que empezar 20, 10, con lo que sea, pero empezar, si es que es fundamental. Ese Excel de 50 euros al mes al año y incrementarle el tipo de interés que te pueda generar cada año y hacerte un poco una tabla de dónde vas a estar en 20 años o en 25 años, si la gente lo hiciera realmente se sorprendería lo importante que son 50 euros al mes. Y 50 euros al mes, yo no sé, en Madrid o en Barcelona tú te vas a comer y 50 euros por persona, vamos, yo creo que cuando pisas el restaurante te han cobrado 20. Pero o sea, incluso en restaurantes de comida rápida, o sea, restaurantes, no estamos hablando de lujo, o sea, vamos, restaurantes de comida rápida. Entonces yo creo que eso es muy importante. Un Excel, una pequeña tablita y ver el incremento de dónde puede estar, porque ahí es donde va a basar el valor a esos 50 euros al mes. Y yo creo que esto es un factor clave, ¿no? Porque nos cuesta verlo. Esto, hay personas que a lo mejor pasa, ¿no? Que entran a una vivienda, la ven para que hay que reformarla y dicen, pero con esto no se puede hacer nada. Y hay otras que entran y empiezan a ver las posibilidades, ¿no? Entonces hay que empezar a ver las posibilidades de estos 50 euros al mes. Eso es lo que es importante para realmente darles el valor que realmente tienen. Qué importante eso que decíais de la tranquilidad financiera, de buscar esa tranquilidad financiera, no tanto la libertad, que suena muy bonito en redes, que está genial, pero ese primer paso de la tranquilidad financiera yo creo que es el que más te cambia la vida. Sí, que fíjate que yo, Edu, por un poco a lo que me dedico, conozco a muchas personas que son libres financieramente, que eso no quiere decir que estén en la playa tirados así sin hacer nada, que son los primeros que muchas veces siguen trabajando. Y yo siempre lo digo, estamos más rodeados de personas que son libres financieramente de lo que pensamos, porque como no hablamos de dinero no lo sabemos, pero dentro de nuestro círculo de amigos seguramente que hay personas que si se ponen a echar números podrían ser, y han hecho los deberes, como siempre insisto, podrían ser ya libres financieramente. Lo que pasa es que hay gente, soy la primera por ejemplo, que me gusta mi trabajo y no sé si me jubilaré algún día, pero me gustaría seguir con ello porque me encanta comunicar y transmitir sobre educación financiera y poder llegar a cuanta más gente mejor para que lo haga. Entonces está muy bien la libertad financiera, es real que hay gente que lo consigue y que puede estar incluso en nuestro círculo de amigos, pero para mí el paso fundamental es esa tranquilidad financiera, que se me rompe la lavadora y que no voy a estar así mirando la cuenta diciendo tengo que pedir un préstamo, como decía Pedro, ¿no? Para poder pagar esa lavadora nueva, pues que es esencial para poder vivir. Y para conseguir esa tranquilidad financiera, e idealmente esa libertad financiera, yo creo que es súper importante lo que decíamos desde el principio, que es la educación en casa. Y me viene súper bien lo que estabais diciendo de los 50 euros en una cuenta remunerada, invertidos mes a mes, porque yo, por ejemplo, no tengo hijos, pero a las personas que tengo de mi entorno que tienen hijos, les digo, cuando nace, hazle una cuenta en algún sitio que le podamos ir metiendo, que sí, que le das un regalito al niño cuando es su cumpleaños, en Navidades, pero oye, si le podemos ir metiendo ese dinero y los padres también pueden ir haciendo ese colchón, pues el día de mañana esa cuenta el niño pues va a ver que no empieza de cero, ¿no? Y si realmente también le has podido ir dando esa educación financiera, que como mejor se da es con los hechos y no con las palabras, pues mejor que mejor. Vosotros como personas con formación y con cultura financiera, que se ve que tenéis, y además siendo ambos padres como sois, que antes nos habéis dado alguna pincelada, pero ¿cómo educáis a vuestros hijos en estos temas? Y también me gustaría saber si notáis mucha diferencia con otros núcleos familiares de vuestro entorno en cuanto a cómo llevan este tema de las finanzas y de los niños. Yo sobre esto que acabas de decir, por ejemplo, los 50 euros, hay productos muy interesantes como pueden ser los Unilink, ¿no? Tú al final son productos financieros donde las personas que a lo mejor no tengan esa confianza o en la bolsa o en el banco, son productos, de alguna manera son productos que van de la mano de compañías de seguros, ¿no? Que al final de alguna manera están más garantizados, ¿no? Que lo que puede estar cualquier otra. Sabemos que realmente tú en tu cuenta de bancaria puedes tener 200, 300.000 euros, pero si el banco quiebra, la garantía es hasta 100.000 euros
cuenta, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre puedes tener un poco más de inseguridad y hay gente que se siente más seguro, a la redundancia nuevo, pues con compañías de seguro. Producto como un Unilink es un producto muy interesante para poder hacer aportaciones mensuales pequeñas de estos 50 euros para tus hijos para el día de mañana, que van a estar a tu nombre, pero ellos son los beneficiarios el día de mañana. Es como si fuera un híbrido entre un seguro de vida y un plan de inversiones, ¿no? Y un fondo de ahorro, cualquier producto de inversión normal. Y luego, pues, como ya os he dicho antes, mis hijas tienen una paga de 5 euritos y con esa paga la tienen que gestionando cuando quieren cosas extraordinarias y que salen fuera de lo normal, porque tienen que entender que no todo es ahora mismo, porque funcionamos todos por impulso, vemos algo que lo queremos comprar, pues tienen que entender que al final tienen que aprender a maniobrar, ¿no? con su dinero en base a lo que... yo creo que para mí lo más importante de todo esto ya no es el hecho de que pues, a lo mejor llegará algo que les haga mucha gracia, que lo querrán y pues al final eso terminas comprando tú, ¿no? Al final somos padres y yo qué sé, tampoco somos de hielo, pero para mí lo más importante de esto es que aprendan a analizar si realmente lo que quieres lo quieres porque te apetece y lo has visto y ya está, o realmente es porque lo necesitas, ¿no? Y entonces realmente que aprendan a valorar que cuando haces un gasto tienes que valorar si realmente lo estás haciendo porque lo necesitas o si realmente es un mero capricho que luego lo vas a dejar ahí parado, porque esto a los niños les pasa mucho, compran algo y luego a los 2 meses lo tienen ahí. ¿Qué pasa con...? No, es que ya ahora estoy jugando con otra cosa. Entonces, claro, es difícil que le demos el valor, ¿no? Yo la gran pelea que tengo con mis hijas es que pague sobre todo con la mayor, que apague la luz. Que claro, ya no paga la factura de la luz. Es imposible que entienda que hay que apagar las luces. Entonces, yo creo que esto al final de alguna manera te ayuda a que le den el valor, ¿no? Y la gente porque el ser humano es así, ojalá fuéramos diferentes, pero aprendemos a golpes. Todos hemos sido críos y nos han dicho nuestros padres cosas, nuestros abuelos, y nosotros, como somos los más listos del planeta, esto a mí no me va a pasar. Te ha pasado y luego has dicho, o sea, entonces para mí es esto, es la importancia que vean, ¿no? Que las cosas valen. Yo cuando salgo a comprar con ellas, yo les digo, ¿esto cuánto cuesta? Me gusta que me digan lo que valen las cosas, porque ellas saben. Ellas realmente no sabrán cuántos son 100 euros, pero saben que ellas cobran 5. Entonces, si algo vale 3, dice, casi es mi paga lo que vale esto, ¿no? Entonces empiezan a asimilar un poco el dinero, y yo creo que esto es mis hijas tienen 8 y 10 años, o sea, estamos ahí. Pero esto es un trabajo continuo. Yo creo que al final, dentro de los niveles, es muy importante perder ese miedo a hablar del dinero, como decíais antes, porque realmente es algo con lo que vamos a tener que convivir. Bueno, yo para mí, de hecho voy a coger el ejemplo que me ha dicho Pedro, voy a tomar nota porque mira, lo voy a hacer también, porque las mías tienen 10 y 12, o sea que son edades más o menos también parecidas, y me ha gustado eso de ir imponiendo, pues eso, que tú quieres más dinero, pues escucha, vas a tener unos intereses que me vas a tener que pagar. ¿Por qué? Porque es verdad que yo, por ejemplo, la mía mayor es todo lo contrario, es en plan, está muy concienciada, le cuesta mucho incluso gastar y tal, la paga, y la pequeña es, ¿cuánto? 5, venga, quiero un Labubu, ahora se pone de no sé qué de moda y es una cosa increíble. Entonces yo tengo las dos vertientes en casa, y la educación financiera ha sido igual para las dos. Al final yo creo que es fundamental hablar con normalidad del dinero. Yo en casa hablamos con normalidad. De hecho, bueno, yo tengo varios trabajos, mi marido también tiene varios trabajos. A ellas nos ven que nos esforzamos mucho, que el dinero no nos lo regalan, vamos a comprar con ellas, y ven exactamente los precios, que muchas veces que vas a hacer la compra de, no sé, para un par de días, es que no mucho más, y vamos al supermercado y van a pagar, incluso a veces hacemos que paguen ellas en efectivo, porque es verdad que parece que con la tarjeta, ¿no? Como es una cosa de plástico, pues oye, venga, esto es infinito. De hecho, yo una vez con mi hija pequeña, creo que era más pequeña, no sé, tendría 2 o 3 años, no, 4 o 5, un poquito más mayor, y no sé qué pasó con la tarjeta, que no llevaba yo dinero en efectivo,
Y me dijo, bueno, mamá, pues tira de la tarjeta, no ves al banco y allí sacas todo lo que quieras. Y yo, claro, yo lo meto aquí en la tarjeta y me dan todo lo que quiere. Y yo, cariño, sí, esto es infinito, ¿sabes? Directamente. Y yo, esto no funciona así, no funciona así. El banco es como los padres, infinito. Como el truco de los Sims para sacar más dinero. Eso es. Entonces, bueno, yo creo que también muchos padres cometemos el error, ¿no? De educar desde la parte de la negación, un poco de no hay dinero, es caro, en vez de explicar. O sea, al final yo creo que no hay que lanzar ese mensaje de miedo, sino más bien un mensaje de explicar, ¿no? Oye, mira, no es el momento porque tal. Oye, escucha, es que esto vale mucho dinero, fíjate, si nos vamos a hacer la compra lo que vale, lo que sea, y esto que tú quieres, pues es que casi vale la mitad, es que es muy caro, no podemos ahora, o no sé, poner objetivos. Y yo a ellas también les pongo objetivos, cuando empiezan a ahorrar, por ejemplo, la mayor, porque es muy de ahorrar, como os digo, o sea, la pequeña es quiero todo y la mayor es todo lo contrario. Entonces es verdad que, por ejemplo, con la mayor trabajo mucho en, vale, ahorra, pero ahorra poniéndote objetivos. ¿Qué quieres este dinero? ¿Qué objetivo quieres con este dinero? ¿Qué quieres conseguir? Pues mira, ahora va a empezar el instituto. Pues mira, me quiero comprar una cartera mejor a la que a lo mejor pues nosotros le vamos a comprar, que es una cartera normal. Pero yo quiero una cartera de marca. Vale, la cartera de marca, de la marca que sea, te cuesta no sé cuánto más. Pues entonces tienes que ir ahorrando esto y si vas ahorrando esto, pues poco a poco lo vas consiguiendo. Entonces sí es verdad que yo hablo mucho con ellas con dinero, con normalidad, de lo que cuesta, de lo que ganamos, de lo que dejamos de ganar, de lo que nos hemos ido de vacaciones y lo que ha costado. O sea, hablamos con total normalidad y nunca metiendo ese miedo. Y tampoco premiamos con dinero, que es algo que muchas veces se hace. Venga, si hoy... Depende el qué, porque por ejemplo, si arreglan su habitación y tal, pues es una forma también de decir, oye, estás trabajando, y también hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Estás trabajando porque dejar tu habitación bien, limpia, tal no sé qué, pues venga, pues te doy algo. Al final es como darle un dinero por un trabajo realizado. Pero premiar porque sí, como muchas veces, por ejemplo, hay mucha gente que, bueno, es que ha sacado todos sobresalientes y le premio con dinero. Bueno, depende para qué vayas a utilizar ese dinero, pero yo creo que es mucho mejor eso, hablar con ellos con naturalidad y que sean conscientes de lo que cuesta el día a día, que los que estamos aquí los tres lo sabemos y es imprescindible eso con ellos, con los más pequeños. Ya que en el colegio no se lo dan, que se lo hagamos nosotros, ¿no, Pedro? Sí, es importante, porque el día de mañana... Yo siempre al final, ¿no? Ahí siempre está esa frase, ¿no? De que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Y realmente una persona, por más que gane lo que gane, si es un derrochador, va a tener problemas. Entonces yo creo que valorar el dinero es muy importante. Yo a la mía, por ejemplo, este fin de semana le dije a la mayor, cada día que te diga que te deja los 12 días, te voy a descontar €1 de la paga. Pues hoy es martes. Ya lleva 2 menos, o sea, el domingo le tocarán 3 en lugar de 5. Pero yo creo que hoy lo ha entendido ya. Yo creo que hoy ya lo ha entendido. Entonces, para mí esto es importante, porque no son los 2 euros. Es la información, ¿no?, que le llega a ella. Yo, por ejemplo, a ellas tampoco. Yo entiendo que muchos padres tienen ese discurso fácil de no, que yo no tengo dinero, ahora no podemos. Pero es que no, ese es un discurso fácil y yo estoy muy en contra, porque creo que al final las palabras tienen mucho poder. Y realmente decir no tienes dinero, decir no puedo, no te aporta nada positivo y yo creo que hay que tener el valor de decirle a tu hijo, mira, no es que no se pueda, es que no quiero o no se debe, porque es lo que porque si no, al final el mensaje es, es que no podemos. No, sí que puedes, simplemente no es el momento. Ahora mismo esto no tocará más adelante. Entonces es el trabajo continuo y yo creo que es importante también, porque nuestros hijos son esponjas, y valorar qué palabras utilizamos con cada uno de ellos cuando nos referimos a según qué cosas. Yo creo que es muy importante y no salirnos por la salida rápida, que es la del no puedo. No, sí que puedo, pero esto no toca ahora. Y fíjate, Pedro, si no puedes, que hay personas, hay familias, oye, que están ahogadas, que es una situación complicada, que como digo yo, que los niños, oye, que gastan mucho, que aunque no queramos darles caprichos, o sea, los niños gastan mucho. Entonces, sí, aunque si no puedes, explícale por qué. O sea, claro, si no puedes, explícale, pues mira, no podemos, pues porque ahora mismo estamos, no lo sé, no sé, los gastos extras, sí, hay que pagar, hay que priorizar. Exactamente, pero al final, yo por ejemplo, incluso en este caso, para mí la respuesta es, ahora no es el momento.
Porque no es que no pueda, a lo mejor tengo ese euro aquí, pero ese euro a lo mejor tengo que destinar en comprar pan. Claro. Entonces, no es el momento, no, o sea, es que esa palabra de no puedo, no tenemos dinero, no me gusta, pero incluso desde el punto de vista de cuando tengas una carencia de ese dinero, la respuesta para mí nunca será no. Ahora, si tienes 0 euros en la cuenta y 0 euros en el bolsillo, entonces sí que realmente no puede. Pero realmente, en el momento que creo que tienen que entender que sí, pero no es el momento, porque ahora el momento es que, mira, vais a empezar el colegio, hay una serie de gastos y tenemos que priorizar. O hay que pagar el piso y hay que priorizar, porque la vida al final son prioridades. Y yo creo que es una herramienta muy potente el que nuestros hijos, con esta edad que tienen, aprendan a lo que es el dinero y a priorizar, porque al final el dinero es esto, es la economía es priorizar gastos. O sea, tú puedes comprarte un piso, puedo comprarme un piso, ¿lo quiero comprar? ¿Es el momento? No, es el momento de que voy a vivir de alquiler para empezar a ahorrar y este dinero voy a empezar a que trabaje por aquí. O sea, al final yo creo que cualquier economía se basa en esto, en la prioridad que tú le das a cada momento a ese gasto o a esa inversión y al final el manejo del dinero. O sea, al final yo creo que es fundamental establecer objetivos, aprender Sí, a muy planificar importante. y a entender que esa libertad financiera o esa tranquilidad financiera comienza con ese control y esa planificación. Es que es lo esencial, pero escucha, para niños, para adultos y para cualquier persona. Hoy en día, para políticos. todos. Y Bueno, para eso es más. políticos. Para eso es más. Especialmente. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final. Yo creo que esta última parte seguro que ha habido muchísimos padres cogiendo notas, porque han salido muchas ideas muy interesantes para dar educación financiera a los más pequeños. Ha sido un placer contar con vosotros, Pedro y Laura, para, pues, como siempre, saber un poquito más acerca de invertir y de construir patrimonio en estos tiempos especialmente de incertidumbre. Así que nada, muchas gracias, chicos. Nada, vosotros, un auténtico placer. Pues igual ha sido un placer, ha sido muy ameno, muy divertido este ratito y ojalá que haya servido de algo a algunas de las personas que nos escuchen. Así que Edu, Laura, un placer haber compartido este momento con vosotros. Igualmente, chicos. Y recordad, si os ha gustado este debate, no os olvidéis de dejar un like, de suscribiros y de dejar en comentarios qué os ha parecido y qué pensáis sobre los temas que hemos tratado. Nos vemos en el próximo debate con más expertos del sector inmobiliario y con posibles invitados sorpresa también. Seguiremos compartiendo, pues, temas de interés y de actualidad y, lo dicho, nos vemos en el siguiente y hasta pronto.